Me aventuraré a decir una tontería de tantas que digo. Por ejemplo, que creo que lo que os voy a leer hoy puede demostrar mi teoría de que si hay algo que definitivamente une a mi generación, no es las cuestiones de género, no son las cuestiones de género, no es la autoficción, no es Twitter, sino Sailor Moon. Lo digo porque el libro que os voy a leer hoy cita Sailor Moon, al igual que, no sé, Ana Pacheco, Lucía Bascarán, Elena Medel, y tantas otras autoras, Malène Denis, un montón de autoras que en su obra citan a esta serie de anime o estos cómics de Naoko Takeuchi, si no me equivoco, y que para mí también ha sido una clara influencia. Hecha la mala broma, si digo esto también es porque hoy en el texto que voy a leer aparece citado Sailor Moon e igualmente aparece citada Elena Garro, y ayer, como sabéis, se dio la casualidad de que leyendo a Elena Garro salió del libro una tarjetita que yo utilizaba de separador cuando leí por primera vez sus poemas y donde aparecían algunas de las personajes de Sailor Moon. Voy a leeros esto de Olivia Terova, una autora que me recuerda muchísimo a Aisha de la Cruz y a Olivia Sadjic por el tipo de memoria, no ficción narrativa lo llaman, por el tipo de ensayo que escribe y el tipo de ensayo personal que escribe y el tipo de autobiografía precoz que escribe. Es un libro muy finito, Un lugar seguro, que sin duda hace referencia a un cuarto propio, pero en su caso el lugar seguro también se refiere a, ella viene de uno de los lugares, de una de las zonas más violentas de México y también hace referencia a eso. Su obra está cargada de política, de feminismo, de literatura, de amistad. A mí me gustaría leeros solo dos textos del libro y al mismo tiempo una cita que me parece una declaración de intenciones perfecta cuando lo leí me sentí absolutamente identificada, veréis por qué, y creo que además este libro tiene que salir en esta serie de la escritora y el deseo, o el deseo de la escritora, o la escritora y sus deseos, ya nunca me acuerdo de cómo he llamado a ese apartadito de YouTube, pero os voy a leer primero un par de párrafos que son como una declaración de intenciones de su escritura y también de mi manera de leer y de escribir y de pensar en el trabajo que tenemos que hacer o que nos queda por hacer a las escritoras de mi generación, precisamente esas que hablamos de Sailor Moon en nuestros libros, y después procedo a leer todo lo demás. Pienso en el canon, dice Olivia, lo que me enseñaron en la escuela, lo que leí en mi juventud, lo que recomiendan leer a quien comienza a escribir, libros, en su mayoría, escritos por hombres blancos y occidentales. Pienso en Nelly Campobello, Yolanda Oreamuno y Elena Garro. Las tres vivieron en México y escribieron obras con una sensibilidad única, brillantes entre la opaca y uniforme escena literaria de su obra. Apenas ahora empiezan a ser leídas y estudiadas, y aún así se les excluye. Por ejemplo, cuando algún crítico las llama raras, como si hubieran aparecido por generación espontánea o desaparecido de pronto. Joanna Rush dice que llamar a algo raro es en realidad un rechazo disfrazado de halago. Una escritora rara no tiene antecedentes ni sucesoras. Su participación en la historia literaria se considera extraordinaria y por lo tanto no se integra en la historia del país o tradición literaria. Por eso, para escribir, debo ubicarme en una línea de escritoras que me preceden y que me seguirán. Ahí están todas las mujeres que han escrito,
que escriben, que escribirán, algunas que la tradición ha aceptado casi a la fuerza, Emily Dickinson, aquellas injustamente olvidadas, Josefina Vicens, quienes hacen de su escritura denuncia y política, Koleka Putuma, y, ¿por qué no?, mis amigas. Dicho esto, os leo primero Presente Simple, que es una de los mejores textos que he leído a propósito de la obra y la vida de Elena Garro. Estos días de no hacer nada, me he obsesionado con Elena Garro. Aproveché la situación para terminar sus cuentos completos, que solo puedo leer en casa. El ejemplar de 500 páginas es difícil de transportar. Gracias al ritmo ininterrumpido que permiten las narraciones cortas, llegué, sorteando labores del hogar, empleos temporales y maratones de series por internet, a Andamos huyendo, Lola, publicado en 1980. Como a tantos de sus lectores, me desconcertó. Para el crítico Emmanuel Carballo, el libro agrupa 10 textos narrativos, los más cuentos y 1 o 2 novelas cortas, mientras para Esther Seligson resulta en esencia una novela a la que le faltan unos puentes, algunas claves que quizá tampoco explicarían nada más, nada agregarían a un mundo inexplicable. En efecto, estos cuentos a primera vista parecen desarticulados. Las personajes principales cambian varias veces de nombre y nacionalidad, aunque al parecer son siempre las mismas, una madre y una hija perseguidas. Aparecen eventualmente Lola y Petrushka, compañeros de viaje que al principio parecen un par de pordioseros y después resultan ser gatos, y más adelante recuperan sus características antropomorfas. Nos enteramos de las desventuras de las protagonistas a través de la mirada de un niño, un ser fantástico, una especie de chaneque les ayuda a escapar de la embajada estadounidense, y de un narrador equidistante que se adentra en la subjetividad de estas mujeres hasta convencer al lector de que ellas son víctimas de fuerzas inextricables, superiores a las de cualquier entendimiento. Me atrajo este desorden aparente bajo el que subyace la intuición de una línea que atraviesa cada relato y que da unidad al conjunto. Lo primero que sale a la luz al investigar sobre este libro es la falta de consistencia de la crítica. Para muchos, los escritos de Elena Garro desbocaron después del exilio. Seymour Menton afirma que los cuentos son demasiado difusos y carecen de unidad estructural. En otras lecturas más actuales, como la de Lucía Melgar y Liliana Pedroza, este conjunto de cuentos son una clave sobre el exilio, la migración y la omisión de las sociedades modernas ante las problemáticas de aquellos individuos que no existen para el sistema, sea jurídica o políticamente. De hecho, en una carta a Carballo, Elena se nombra a sí misma una no persona. Indagar en la biografía de Elena Garro es desembocar en un laberinto. Existen tantas versiones de su vida como biógrafos. Ella misma llegaba a contradecirse en entrevistas. Hay algunos hechos que no quedan en duda. Estuvo casada durante 11 años con el escritor más renombrado del siglo pasado en México y se divorciaron por acuerdo mutuo. En 1968, después de ser acusada en falso de liderar el movimiento estudiantil y de que ciertas declaraciones suyas ante la prensa provocaran que los intelectuales le dieran la espalda, salió del país. Acompañada por su hija, intentó conseguir sin éxito asilo político en Estados Unidos. Estuvieron una temporada en Madrid, al final se instalaron en París. Nunca lograron una existencia tan cómoda y libre de complicaciones como en los años que duró el matrimonio. Ahí es donde la vida y obra de Garro se entrelazan. No hago esta afirmación considerando que la obra deba leerse en clave biográfica, sino que puede entenderse como un testimonio que utiliza la ficción como herramienta para conducirnos a través de las experiencias desoladoras de la paranoia, el miedo y la exclusión social. La narradora desenfrenada de Elena es el continente tomando la forma del contenido, la descripción en varias dimensiones de una vida aparte, que se redime a través de la imaginación. Los relatos, capítulos de Andamos huyendo, Lola,
Una mujer sin cocina y La dama y la turquesa aportan la clave para leer el libro como un conjunto, un grupo de relatos inmersos en una realidad que no es fantástica ni mágica, sino pura transcripción del subconsciente. El primero de estos textos narra cómo una niña de nombre Lelinka se extravía de regreso a casa por perseguir a un hombre desconocido. Al volver, sus padres han muerto y las criadas la reprenden por haber abandonado el hogar. La siguiente narración cuenta cómo una mujer que vive en una turquesa es expulsada a un mundo cruel y vil del que logra escapar con la ayuda de un desconocido que la lleva a vivir a una esmeralda. Para Garro, todos los tiempos son el mismo tiempo. Su obsesión por la temporalidad, dislocada quizá, tiene que ver con los textos budistas que su padre y su tío le leían de pequeña, pero también puede provenir de cómo vivió ella la transición del campo a la ciudad. Su infancia transcurrió en Iguala, Guerrero, en un ambiente rural que siempre recordó como un paraíso perdido. Conozco la felicidad, la practiqué en la infancia. Su juventud empezó en la incipiente urbe de Ciudad de México a finales de los años 30. Más adelante conoció el mundo occidental de posguerra, Japón, Francia, Estados Unidos. Tal vez ante tantos nuevos paisajes, lo único seguro que le quedó fue la memoria, y conforme más viajaba, más afianzada se sentía el pasado. Reflejó esa inquietud en su primera novela, Los recuerdos del porvenir, contada por un narrador omnisciente que es el pueblo mismo y como tal no hace distinciones entre los hechos que ahí han ocurrido y los que están por pasar. En Andamos huyendo, Lola, el juego temporal es llevado al extremo hasta representarse en espiral, una simultaneidad de narraciones donde también la sensación de culpa e injusticia permean todos los relatos y la única esperanza radica en la fantasía. Un sueño, una criatura fantástica, un hombre misterioso acuden al rescate de las protagonistas como si no pudiera ocurrir de otro modo, como si Elena quisiera decirse a sí misma que todo aquel sufrimiento, porque hay quienes niegan que ella tuviera problemas económicos y los adjudican a sus constantes caprichos, pero es imposible negar que Elena se sentía excluida del mundo y sufría, que todo el dolor, al final, valdría la pena. Aún así, esta es una etapa optimista en la obra de Garro, quien procuraba poner en clave su pensamiento político inexpresable para la época. En ocasiones sus opiniones eran radicales, en otras reaccionarias. Su incorrección le trajo tantos problemas que en los años 80 intentó reescribir su propia historia bajo la suposición de que corrigiendo su literatura podría corregir su destino. Así le explicó en una carta a Emanuel Carballo cuando descubrió que ella había previsto la fecha de los periódicos nacionales en que los periódicos nacionales la condenaron en Los recuerdos del porvenir. La memoria del futuro es válida, pero me he fastidiado y estoy cambiando los finales de todos mis cuentos y novelas inéditos para modificar mi porvenir. No deseo más tragedias y ahora pienso que los finales deben coincidir con los principios. No obstante, sus últimos cuentos abundan en desesperanzas. El libro El accidente y otros cuentos inéditos opta por una prosa más simple, casi toda en presente. Por ejemplo, La feria o De noche vienes no podemos encontrar un cambio radical de estilo. Sus complejas construcciones sintácticas dejan lugar a una prosa sencilla, detectivesca, que abunda en secuencias de acción con descripciones llanas. Además aparece una multitud de personajes que llegan incluso a confundirse en la prosa. En estos escritos, Elena abunda en el recurso de la hipotiposis, figura que consiste en la descripción vívida y eficaz de alguien o algo. En ciertas narraciones es fácil de identificar. Ocurre cuando los textos en pasado dan un salto al presente. Me interesé por este recurso literario porque hace poco me planteé hacer un proyecto sobre el tiempo y cómo la manera en que lo percibimos se refleja en nuestras narraciones. Tuve que desistir ante un factor que, de tan obvio al principio, fue invisible. La narración es tiempo. Narrar es habitar, a través de la palabra, nuestro tiempo. No me refiero solo a la literatura, hablo también de nuestras anécdotas cotidianas, comenzando con los recuerdos.
En este conjunto de textos, Elena se arriesga con recursos estilísticos adelantados a la época, sobre todo en el contexto mexicano. No digo que escribir en presente sea una novedad, ya podemos ver casos de hipotiposis en textos clásicos como Orlando el Furioso o Micromegas, sino que la intuición de Garro para experimentar el tiempo a través de los modos verbales o la experiencia sensorial de sus personajes se adelantó siempre a la escritura que le rodeaba. Al decir que Ney Beltrán en los textos de Elena Garro, que en los escritos de Elena Garro el tiempo cobra una dimensión oriental, el pasado se vuelve futuro y el presente se distorsiona en un ir y venir entre recuerdo y esperanza. Lo que llamamos presente, pasado y futuro son estaciones simultáneas de los seres humanos que equivocadamente los seres humanos aprendemos en secuencia, separadas una de otra. Perdón, me he trabado bastante. Para Elena, el pasado contiene en potencia todas las claves para comprender el presente y desentrañar el futuro. Esta distinta percepción de la temporalidad condujo a la crítica a identificar los recuerdos del porvenir como una precuela del realismo mágico, pero creo que en realidad su valor radica en contener la manera en que Elena comprendía el mundo, siempre balanceándose entre un aquí y allá. En una entrevista en su casa en Cuernavaca en 1994, fecha cercana a su muerte, al ser cuestionada sobre cuánto influía el realismo mágico en su literatura, ella respondió: «No creo en eso. Hay mitad de realidad y mitad de invención, porque en la vida real uno puede de pronto toparse con un ángel». Un ir y venir fue su incursión en el campo cultural mexicano, que al principio dibujaba ante ella posibilidades infinitas para alcanzar el reconocimiento de sus pares. Había sido coreógrafa, quería ser bailarina y sus obras de teatro eran aclamadas por la crítica, pero más tarde mostró el gélido mundo de la política cultural, donde cada error de estrategia se paga con creces. También experimentó la promesa del amor romántico en la juventud y el posterior desencanto en el matrimonio seguido del desamparo del divorcio. Y todo esto lo vivió amplificado, tan grande como ella era. Afirma Poniatowska, su magnetismo era el del sol. Como lo sabía, se vestía con todos los colores del sol, del ocre al amarillo. Elena Garro terminó sus días en el olvido, sentada en un sillón desvencijado de una casa venida a menos. En las entrevistas se negaba a hablar de política, del 68 o de su exmarido. Evadía sus errores, pero se evadía sobre todo de sí misma, a su imagen deslucida en el espejo. Su último libro, cuyo manuscrito sigue extraviado, se titularía El sol se ha vuelto negro. Elena, rubia, grácil, alta y delgada, joven, vestida de blanco con una chalina de gasa, asoma su mirada curiosa a través de un biombo japonés. Del otro lado está ella misma, sentada en una silla de ruedas, paralizada por la cortisona, mirando al horizonte. Su hija, la chata, juega a ser enfermera. Le trae a su madre una taza de té de jazmín, el único que es capaz de tolerar. Elena quiere atravesar la pared de papel y madera que la separa del pasado, quiere despertarse de sí misma, del sopor producido por los fármacos. Pero es tarde, está en otro sitio, recostada en una incómoda cama de hotel. Mira hacia la ventana, por la vista sabe que está en Milán y su amante la mira, la espalda, desnuda. Acaban de discutir y les quedan pocas horas para terminar el encuentro. Elena no acepta fugarse a Buenos Aires. Su esposo es abogado y tiene influencias en el gobierno. Le quitará a la hija si se entera. Ella cierra los ojos para evadir el disgusto y cuando los abre es otra vez una niña corriendo de un desconocido. Vuelve por fin a casa, entra por la cocina, caliente al calor de la lumbre. La criada le anuncia que sus padres han muerto. Elena rompe a llorar. Sabe que debió elegir el convento, pero ya es muy tarde. Está sentada en una silla de ruedas y mira sus manos arrugadas. Cierra otra vez los ojos y se da cuenta de que, en efecto, al final no ves tu vida pasar delante. Es apenas un tiempo estacionado, una muerte que sin saber estuviste representando desde siempre. Todo el tiempo es el mismo y ella sonríe porque sabe
que en el cielo volverá a ver a los ángeles que la olvidaron por un tiempo y, por supuesto, a sus gatos. Es precioso. Por último, voy a leer otro texto, ya llevamos 20 minutos, se titula No viajaban solas. Era el que primero os quería leer, pero me parece que era muy importante que desde aquí quienes estáis viendo estos vídeos y quienes conocéis y quienes habéis podido empezar a leer a Elena Garro por por el Coloquio de las Perras o por su poesía o por las ediciones nuevas de Alfaguara, conozcáis esta visión de Olivia Terova, porque me parece alucinante y se nota que está escrito por alguien que ha leído profundamente su obra desde un respeto increíble y teniendo en cuenta todas las contradicciones que las tenía, como todos, esta autora. No viajaban solas. Cuando le preguntaron qué la había motivado a crear Sailor Moon, Naoko Takeuchi respondió: me sentía sola, así que escribí sobre las amigas que hubiese deseado tener. Estos días de ocio también me he dedicado a mirar dos series, Strong Girl Bone Song y Jessica Jones. Si bien hay una distancia cultural abismal entre ellas, ambas relatan la historia de una chica inusualmente fuerte para su entorno. La primera en tono de una comedia romántica, la segunda en el de un thriller. Aunque su aparición en el cine y la televisión sigue siendo inferior a la de los superhéroes, no cabe duda de que las superheroínas están de moda. En los 90, cuando Sailor Moon se emitía en televisión mexicana, no era así. La dibujante japonesa fue pionera en conformar una épica totalmente femenina. En su manga, que después fue transformado en anime, un grupo de mujeres guerreras lucha por la justicia a través de generaciones de linajes femeninos unidos por el afecto y el cuidado común. Si bien en 1941 Wonder Woman ya había hecho aparición, este personaje trabajaba en conjunto con hombres en la Sociedad de Justicia de América, era su secretaria. Por otro lado, en el 76 se estrenó la película Los Ángeles de Charlie, donde surge una agrupación femenina homónima que no obstante está vinculada por una voz invisible y masculina. En El héroe de las mil caras, Joseph Campbell analizó distintos mitos de religiones occidentales y orientales. Con las similitudes entre estos conformó una estructura, la del viaje del héroe, que enuncia los elementos narrativos comunes entre épicas de distintas culturas. Es notable que dicho héroe es, en principio, masculino y representa la parte activa de la historia, mientras que la mujer carga con una simbología distinta. La casa, el hogar, el regreso, la magia, la ensoñación, etc. Todo héroe necesita aliados, ayudantes que le muestren el camino a seguir. La compañía de seres sobrenaturales o elementos mágicos lo conducen hacia su destino. Así, considera a la mujer en todo su potencial como la protagonista de una época personal. Considerar a la mujer en todo su potencial como la protagonista de una épica personal implica pensarla acompañada. Abundan textos sobre la amistad estudiada como parte intrínseca de la condición social y política del ser humano. Tenemos ejemplos a través de toda la filosofía occidental: Platón, Aristóteles, Cicerón, Michel de Montaigne, Jacques Derrida, Giorgio Agamben. Hay un elemento crucial en sus propuestas. Estos filósofos parten del supuesto de que la relación de amistad, en su sentido más trascendental, existe sobre todo entre hombres. Esto es debido a que es reciente la inclusión de la mujer como sujeto filosófico y participante activo de la sociedad. Es a partir de los primeros movimientos feministas que consiguieron el voto en 1920 en Estados Unidos y en los años posteriores en otros países, cuando se establece colectivamente en el mundo occidental la inclusión del género femenino en las decisiones políticas y económicas. Un cuarto propio de 1929 de Virginia Woolf fue publicado en esa época y quizá por ello su tema principal es la necesidad de la escritora de tener un espacio de trabajo y, a través de sus creaciones, un lugar en la literatura. Cuando leí por primera vez este texto tuve una sensación extraña. Con todo y los casi 100 años que nos separan, por fin pude identificarme por completo con la autora de un libro, comprenderla al pie de la letra. Recién podemos considerar El segundo sexo de Simone de Beauvoir
publicado en el 49, el texto fundacional que considera como objeto de estudio filosófico el rol de la mujer en la sociedad, escrito, además, por una mujer y no por un hombre. Los estudios respecto a la amistad son posteriores. A Passion for Friends de Janice Raymond, publicado en 1986, estudia la amistad femenina desde sus orígenes, las luchas sociales que se han conformado a partir de lazos afectivos entre mujeres e incluso los obstáculos que pueden existir para que un grupo de mujeres se relacione entre sí. La teórica estadounidense hace un repaso a la tradición de la amistad femenina, criticando su falta de visibilidad y registro histórico. Existe, afirma, la percepción de que las mujeres sin un hombre no están acompañadas, pero eso es falso, ya que las mujeres juntas no están solas. A 34 años de la escritura de este libro, es imposible relacionarlo con el caso de 2 adolescentes sudamericanas asesinadas durante un viaje por Ecuador. Los titulares de prensa afirmaban que las chicas viajaban solas. Esta noticia llamó mi atención porque desde hace años viajo por mi cuenta como mochilera. La última ocasión fue hace poco. Yo había comenzado a escribir este libro. Hice un viaje de 2 meses por Perú, Bolivia y el norte de Chile. Mi base fue la casa de amigas en Lima y en el norte de Chile. Me quedé donde me quedé, en periodos intercalados por 3 semanas. Éramos 4 mujeres habitando un hogar. Jamás me había sentido más cómoda ni más protegida. Al principio no lograba entender sus códigos. Quizá la forma en la que crecí me conducía a un egoísmo natural, instintivo. Por eso me costó tanto llevarme bien con mi hermano al principio. Tuve que reaprender mis formas de convivencia a través del cuidado y el cariño. Para ello, aquel viaje fue esencial. En la que fue mi casa en Lima, cuando me levantaba, el desayuno ya estaba listo. Alguna de las hermanas lo había preparado antes de salir, así que yo lavaba platos y barría un poco. La despensa nunca estaba vacía. Al parecer, la casa funcionaba sola. Yo siempre intentaba aportar lo más que podía, pero muchas veces el trabajo ya estaba hecho. A la menor de ellas, Nomi, la conocí en un intercambio académico de la Universidad de Quilmes, en Argentina. Nos caímos bien de inmediato. A ninguna de las dos nos gusta llamar demasiado la atención. Ella, como sus hermanas, es Nikkei, japonesa de 2ª generación. La del medio es Pauchi, una reconocida violinista. La mayor, Angie, es abogada. Todas las noches nos reuníamos en la mesa del jardín a comentar el día, o beber té o café o cerveza. Me costó entrar en su diálogo natural y relajado. Me costó confiar en mi modo de ser, en mis palabras. Para Raymond, el borrado histórico de la amistad femenina proviene, de entrada, de la falta de autoestima que genera el patriarcado en la mujer. La mujer que no se ama a sí misma no puede amar a otra. Durante mi estancia en su casa, admiré el ritmo de trabajo de mis amigas. Nomi es la productora de Pauchi. En este momento estaban preparando juntas un concierto próximo en Berlín. Angie daba clases en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Todas llevaban un ritmo de vida vertiginoso. Yo iba más lento, aunque estaba ahí de vacaciones. Un día, por fin, pude retribuirles todo lo que me habían cuidado en este país. Las demás estaban ocupadas, así que yo acompañé a Pauchi al hospital. Tenía un malestar en la rodilla. Le iban a hacer estudios para descartar algún padecimiento grave. Ella estaba muy nerviosa, ya que eso podía afectar a su próximo concierto. Aunque no hablamos mucho, estuve a su lado un par de horas. Le conseguí un poco de agua, le tapé con un rebozo que traía puesto. Estuve a su lado mientras el médico le hacía una ecografía. Escuchamos el sonido de la circulación de su sangre. Lloramos de alivio cuando el médico nos dijo que todo estaba bien. Recordé algo que leí en una conferencia que dio Johanna Eppa en 2015. La protesta más anticapitalista es cuidar del otro y cuidar de uno mismo, protegernos los unos a los otros para promulgar y practicar comunidad, una hermandad radical, una sociedad interdependiente, una política del cuidado. Cuando salimos del hospital tomamos un taxi hacia casa. Angie ya estaba allí. A solas me dijo: si ya estás en la lista de contactos de emergencia, ya eres de mi familia. No dije nada, pero pensaba lo mismo. Para evitar caer en idealismos y faltas expectativas propias de los inicios del movimiento feminista, Raymond advierte que no todas las mujeres pueden ser amigas. Sin embargo, opina que todas las mujeres tienen el potencial de formar amistades vitales con otras mujeres. Desafortunadamente, muchas fueron despojadas de este potencial antes de que se formara alguna extensión del mismo.
Durante la prepa y en la universidad preferí tener amigos hombres. Tenía la impresión de que ellos eran menos superficiales y más fuertes que las mujeres que me rodeaban. Sin embargo, también en ese viaje, aquel prejuicio terminó de disolverse. No creo que haya sido la escena del hospital lo que me permitió abrirme a la relación con ellas. Creo que fue la acumulación de todo lo que vivimos juntas, las charlas, las lecturas de tarot, la visita a la vidente, desvelarnos alguna noche tomando gin tonic, poniéndonos al tanto de los acontecimientos que cambiaron nuestras vidas durante años que dejamos de vernos. Los años que dejamos de vernos. Ni la amistad ni el feminismo tienen una sola manera de razonarse, mucho menos de actuarse, pero creo que es posible pensarse múltiple al imaginarse desde la otra, otorgándole un lugar preponderante al cuidado mutuo. Voilà. Muchas gracias.